con los libros, yo creo que empezó cuando era muy pequeña y me encantaba leer y leía todo lo que encontraba en mi casa. Y en mi casa en ese momento estaban las novelas de Marcial Lafuente Estefanía que se leía mi padre. Y yo me las leía todas. Y todo lo que me llegaba por allí de Agatha Christie, todo me lo leía. Pero un día encontré un señor que yo le dije que me gustaba leer, un hombre ya mayor, y me dijo que me iba a prestar libros. Si me gustaba leer, me iba a prestar libros. Y yo le dije que iba yo encantada, ¿no? Yo debía tener como 12, 13 años, no más, ¿no? Y el señor me trae una tonga de libros. Y hay que ver qué libros me trajo. Me trajo un montón de libros de Shakespeare, Crimen y Castigo, Atala de Chateaubriand, un montón de libros que yo empecé a leer con una fruición enorme, ¿no? Con esa pasión que solamente se tiene a los 15 años, ¿no? Y yo entonces no tenía ni eso, ¿no? Pero con que se lee, cuando se empieza a leer, como cuando uno se enamora igual, ¿no? Y yo me enamoré de ese mundo que no tenía nada que ver con mi mundo, que era mucho más triste, mucho más serio, mucho más imperfecto. En los libros estaba la luz, estaba todo lo que yo me podía imaginar, ¿no? Y ahí empezó mi pasión. Pero entre la gente que me leí, lo cuento y me da un poco de vergüenza porque me leí a Shakespeare, ¿no? Y Shakespeare ha sido mi amor de juventud toda la vida, eso da vergüenza decirlo, pero es así, no he renunciado a él, ¿no? Por aquello del primer amor, ¿no? Y recuerdo que en aquella época hacía bachillerato y me gustaba escribir cuentos y cosas de esas, ¿no? Y resulta que incluso mi profesora de literatura me decía, pareces una poeta del 19. Ah, una poeta del 19, madre mía. Y entonces yo, cuando veía lo que escribía, me daba cuenta de que aquello no se podía parecer nunca a lo que ese señor que llaman Shakespeare, que dicen que no se sabe muy bien quién es, pues que lo que escribía ese señor. Y entonces me dio muchísima rabia. Yo decía, qué tontería, eso de escribir es una estupidez. Yo soy una niña de pueblo, una niña de familia humilde, ¿dónde voy a escribir y a ser escritora, ¿no? Y entonces cogí todos los cuentos que yo había pasado a máquina, una vieja Underbook que mi madre me había comprado, los tenían entongados, y me fui a la azotea y empecé a romperlos todos. Y ese momento lo recuerdo como si fuera hoy, porque yo no rompía los cuentos que seguramente no servirían para nada de en ese momento un adolescente, sino que yo rompía un sueño, yo era consciente de romper un sueño, el sueño de ser escritora. Y tuvo que pasar mucho tiempo, muchos años, por lo menos 20 o más, para yo que una necesidad pedagógica, que era la necesidad de tener libros canarios para la escuela, para los niños, y cuando yo vi que no había, digo, pues los hago yo, ¿no? Pero claro, esa necesidad fue la que me hizo empezar a escribir sin darme cuenta de que estaba escribiendo. Si yo hubiera sido consciente, no lo hubiera hecho. Cuando empecé a escribir para los niños, un amigo al que no he visto jamás, no he vuelto a ver, me dijo, oye Isabel, estos cuentos te los podría publicar el Centro de la Cultura y tal, y las poesías y todo eso. Y entonces yo creo que él mismo fue quien se los dio, y yo me vi con eso de que se iba a publicar, que a mí me asustó muchísimo. Tuve unas ganas de coger mis papeles y echarme a correr, tremendo, ¿no? Pero bueno, así surgió mi primer poemario, y empecé aquellos poemas que yo tenía por allí, y en el centro me pusieron en contacto con Félix Casanova, ¿no? Y fue una de las cosas más lindas que he tenido en mi vida, porque Félix Casanova, esa amistad nos duró hasta su muerte. Fue una amistad cotidiana, de teléfono, de sentarse en la silla, de hablar muchísimo en su casa, en todo, ¿no? Fue como el amigo que yo tuve mayor, y bueno, yo creo que a él le gustaba lo que yo hacía, pero yo creo que él era mi amigo. Yo nunca pensé que yo hacía nada que pudiese valer para nada. Fíjate, una de las grandes penas que yo tengo ahora, lo que yo tengo escrito, pues lo que tengo escrito, pero por ejemplo, una novela como La hija de Abril, leerla con él.
esa es una pena que no me quitaré nunca de encima porque jamás lo podré hacer, ¿no? Leer con él esa novela sería un sueño de verdad imposible, ¿no? Y entonces él fue, ya te digo, el amigo de toda la vida hasta su muerte. Y por casualidad me encontré un día en Weimar con, no sé si una amiga mía, le había dado unos poemas míos, algo así, con Pedro García Cabrera, y estuve con él. Estuve con él durante 3 largas horas. Hablamos, nos unió la humanidad y la poesía. Hablamos muchísimo, nos abrazamos mucho y lloramos mucho. Fue una cosa verdaderamente que a mí me impresionó. ¿Por qué ocurrió aquello? No lo sé, pero yo me sentí súper feliz. Cuando salí de allí, del sitio donde vi en Weimar, en el puertito de Weimar, donde él estaba con Matilde, y salí de allí y pensé que era la persona más rica del mundo, que se me había dado la oportunidad de conocer a un señor extraordinario, a un hombre que era como, yo lo veía como la poesía puesta en pie, ¿no? En aquel momento para mí era y sigue siendo un referente que no se puede olvidar de la poesía en Canarias. Para mí el más grande referente, no lo sé, si yo no hago crítica literaria, por tanto no lo sé. Bueno, yo empecé, ya dije que había prometido no escribir nunca más, y entonces empecé a escribir porque soy maestra. Y entonces, al ser maestra, yo quería buscar algo de cuentos canarios para niños canarios. Me parecía a mí, no sé por qué, que en aquel momento lo pensé así, que sería bueno que en la clase leyéramos, que los niños encontrasen sus cosas también, su ambiente y en los libros de cuentos que leía. Y los busqué y evidentemente en ese momento no había nada, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues si no hay, yo los escribo, y los escribo para mis niños como un instrumento pedagógico, sin yo plantearme absolutamente nada más, si los cuentos debían ser pedagógicos, si la literatura infantil tenía que ser pedagógica. Yo no pensaba en nada, ni siquiera en que estaba escribiendo. No me planteaba nada, era un recurso didáctico como otro cualquiera, no había nada más, ¿no? Y entonces surge la idea de hacer un viaje fantástico por las Islas Canarias, ¿no? De unir a todas las islas, a los niños y niñas de todas las islas, en un único cuento, ¿no? Porque somos un archipiélago, y un archipiélago es de islas que están separadas, diseminadas, y a mí me hacía ilusión unirlas todas en un cuento, ¿no? Donde hubiera unos niños y un perro y un no sé cuánto, en fin, pero que estuviesen todas juntas, ¿no? Y entonces se me ocurrió ese cuento, que no sé por qué, porque eso nunca se sabe en la literatura, por qué algo que se escribe un día, a lo mejor sin tú darle gran importancia, resulta que eso después tiene una importancia enorme. Que es que esto, pues yo creo que en eso tengo que decir que estoy enormemente agradecida a mis compañeras y compañeros enseñantes, maestros, que los han puesto en sus aulas, y hoy se habla de más de 50.000 ejemplares vendidos, según dice la editorial. En fin, yo no lo sé, pero realmente ha sido un libro que no sé si en la literatura infantil en Canarias ha habido otro que se haya vendido parecido, no lo sé, ojalá hubiese, ¿no? Pero dicen que sí, que es así. Y surgió de esa manera. Que si los cuentos tienen que ser pedagógicos, de ninguna manera, los cuentos tienen que ser cuentos. Lo que pasa es que cuando yo escribí ese libro era una maestra que escribía para sus niños. Y claro, entonces eso era un material didáctico. Por ejemplo, recuerdo aquella vez que y es una anécdota que te voy a contar, que yo quería enseñar a los niños, tenía en ese momento niños más bien pequeños, de 8 o 9 años, los árboles de Canarias, los nombres de los árboles de Canarias, de la laurisilva y de todo eso. Y entonces eso lo quería yo para el siguiente día. Y entonces en mi casa yo tenía en ese momento pues 4 hijos, en ese momento 4, estaban mis hijos, en mi casa había un montón de niños, ¿no? Yo no podía escribir, no me dejaban en la cocina preparando la merienda, los otros en el recibidor. Total, que me voy a mi habitación de rodillas
en la alfombra de mi habitación, dije voy a hacer un poema de los árboles. Y entonces empecé a escribir. Había una vez una nube gandula, cogía agua y siempre se quedaba recostada. Nadie me dijo en ese momento que eso Marisa le puso música, no, perdón, la música fue de Tauriente, de Luis Morera. Ese tema, luego Marisa le ha puesto música a otros muchos temas, y entonces nadie me dijo a mí que esa iba a ser una canción grabada no sé cuántas veces, no sé cuántos discos, que es una canción súper conocida, ¿no? Pero eso lo hace, y yo lo hice porque, ya te digo, porque era maestra, y luego después he hecho cosas pues mucho más divertidas, más entretenidas, pero el libro que por lo visto a los enseñantes más le ha llegado, evidentemente es El viaje fantástico, porque le da pie a... Porque yo lo hice ese libro con los libros de quinto y sexto delante. Decir, a ver, ¿qué dan los niños en quinto y en sexto? Pues dan de Canarias. ¿Qué dan de Canarias? Evidentemente es un material pedagógico, pero eso no quiere decir de ninguna manera que yo diga que los cuentos tienen que ser material pedagógico. Eso sería un reduccionismo terrible, ¿no? Eran los años de una efervescencia política grande en la transición. No hay que olvidarse que es el contexto donde se escribe muchas veces, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Y yo tenía, pues esto era una persona que la realidad política la vivía con mucha fuerza, ¿no? Y entonces yo empecé a escribir. Yo recuerdo que un poema que escribí, que fue Rizos de Aulaga, que junto con... En ese momento hubo un acto en la Plaza de Toros, un acto, yo creo que era por aquello de unión del pueblo canario y las elecciones, y hace tanto tiempo de eso ya, que no lo recuerdo, pero sí que estábamos en el escenario, aparte de los políticos de turno, estaba Félix Casanova, Paco Viñas y yo. Y ahí recité yo el poema de la Aulaga, que un poco está relacionado con mi pelo, con el poema Rizos de Aulaga. Y entonces, pues la gente me empezó a conocer por ese poema. Ese poema que, bueno, yo no sé ni cómo yo publiqué, porque cuando pienso en la temeridad, el atrevimiento que supone sin estar en contacto con la poesía, ni en ambientes literarios, ni en nada, venga a escribir y a publicar poesía y cuentos y tal. La verdad que fue realmente una cosa de un atrevimiento tremendo, ¿no? Pero se hizo y ahí está, ¿no? Y de acuerdo con el momento aquel, recuerdo el acto en la Plaza de Toros, había unas 6.000 personas, ¿no? Y la gente empezó a conocerme por ese poema, ¿no? Ese poema que, lo tengo que decir, mi vanidad no soporta no decirlo, que ese poema me lo leyó Pedro García Cabrera, y lo curioso del caso es que él lo tenía un papel en la mano, no había libro todavía, no sé quién se lo dio, no sé quién, pero me dijo, como él hablaba, mire usted, además él trataba a todo el mundo de usted, muy respetuoso, y me dice, le voy a leer a usted un poema perfecto, no le sobra nada ni le falta nada. Y yo ilusionada, qué bien, qué poema me irá a leer de sus poesías, claro, yo esperando que él me recitara pues un poema suyo. ¿Y cuál no sería mi asombro cuando él empieza a leer Rizos de Aulaga, ¿no? Y ese para él era un poema perfecto, no me olvidaré nunca, se lo agradeceré eternamente. Cuando piensas en escribir una novela, piensas, tengo que contar una historia. Y entonces hubo una historia que se me plantó en la cabeza y que yo decía, esta historia no la cuento, por tanto no la hago. Y pasaba el tiempo, pasaba un año, otro año, y yo no me atrevía a contar esa historia. Decía que no, esa historia no, por tanto yo no me metí con la novela. Pasaron unos cuantos años, no sé cuántos, no los conté, y entonces dije un día, pues voy a contar esa historia. Voy a contar esa historia. Creo que nunca debí contarla, nunca. Entre otras cosas porque nada más empezar la historia me empezaron unas manchas blancas en el cuello, y cuando fui al dermatólogo se asustó. Dice, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué problema tienes? ¿Por qué tienes esa melancolía? Y yo le dije, mira,
dime qué es melancolía, porque eso lo dicen los viejos, ¿cómo se llama esa enfermedad? Y me dijo que era pues el vitíligo. Y efectivamente terminé esa novela, pero el vitíligo fue terrorífico, integral. Solo me faltan algunos fragmentos de la cara, pero si ves mis brazos, no conseguirás a nadie que tenga ni el color ni la textura de esta piel. Y tengo toda la piel así. Lo que falta todavía un poco es terminar la cara, ¿no? Pero hice esa novela, hice esa historia que no quería contar, que conté en La hija de Abril y que ojalá no lo hubiese hecho. Pero cuando se te planta, mira, no es verdad que los escritores elijan sus títulos, sus protagonistas, su gente, no. Es la historia la que te elige a ti. Y si no cuentas esa historia, pues no puedes contar otra, porque es como cuando te enamoras de alguien. Tú no puedes decir, no, me enamoro de este y a ratitos me enamoro del otro. No, te enamoras de quien te enamoras y ya está, ¿no? Y esa fue mi novela, La hija de Abril, que mucha gente dice que probablemente es mi mejor novela. Yo no lo sé, porque yo no evalúo nunca lo que hago. No es mi lugar, yo hago lo que puedo, lo que mi poco talento me hace, pero yo no digo esto está bien, esto merece una nota fantástica, no. Yo ya me parece grandísimo escribir una novela y me parece un milagro que la gente la lea. Yo tengo un amigo, afortunadamente todavía lo tengo, ya mayor, don Manuel Álvarez, un abogado de Granadilla, que vive en el Médano, y entonces él me contaba historias de la posguerra. Él nació en el año 25, y entonces me contaba historias, y yo le decía, Manolo, esas historias son muy como, me parecen muy fantasiosas, eso no puede ser real, eso son cosas tuyas. Y él me decía, ¿cómo que no es real? Eso me pasó a mí y eso es real. Y entonces le dije, eso te pasó a ti. Y le dije un día, pues muy bien, tú me vas a contar esa historia de pe a pa. Me la vas a contar, yo lo grabo, me la contó, yo lo grabo y escribo el libro La libertad y tú, que es una historia de amor en la época de la represión franquista, y una historia evidentemente real, sí. Pues eso hay que verla en su contexto, ¿no? El contexto este de la transición política, ¿no? Hoy lo vemos como muy lejano, ¿no? Pero realmente yo viví ese momento y me involucré en esas luchas y en esas historias, y entonces yo me di cuenta de que las cosas que estaban pasando había que contarlas, porque me di cuenta de la importancia que tenía el momento, que sin querer estábamos viviendo un momento histórico, eso que se dice ahora para todo que es histórico, pero ese momento era realmente un momento histórico, porque se daba paso de una dictadura terrible a una transición que en aquel momento pues era tan compleja y tan difícil, y con tantos elementos en contra, a favor, bueno, fue tremendo, ¿no? Bueno, la novela de Olín fue de verdad una cosa curiosísima, porque yo pensaba hacer un libro de aventuras centrado en la ilustración en Canarias, porque por aquí pasaron muchos barcos, y incluso se vendió la enciclopedia y todo eso, y me parecía una época como bonita para novelarla, ¿no? Y empecé, pues claro, a buscar cosas de la ilustración, porque lo primero que tiene que hacer uno cuando quiere hacer una novela de corte más o menos histórico, pues por mucha novela que sea, no tiene más remedio que informarse, ¿no? Y entonces busqué información y me encontré con una mujer que en el siglo XVIII era francesa, escribió los derechos de la mujer y de la ciudadana, y era un personaje tremendo. Bueno, puedo decirte que Olympia de Gus es una de las personas, o la mujer, junto con Madame Curie, que yo más admiro, las dos mujeres que yo más admiro, ¿no? Porque era una mujer que salió de Montauban y salió de un pueblecito del sur de Francia, se va a París, y fue una mujer importantísima allí, escritora, y una persona que revolucionó la revolución, valga la redundancia, y una mujer extraordinaria.
que la gente lea lo que quiera. Si me conoce, me oye o lo que sea y quiere leerme, pues que me lea y yo se lo agradeceré eternamente, pero no me gusta estar recomendando, me parece como, no sé, una intromisión en la intimidad lectora de la gente, no me gusta. Bueno, acaba de salir una antología poética que acaba de publicar el Centro de la Cultura Popular Canaria, que le agradezco muchísimo porque normalmente no todo el mundo publica antologías, hace antologías y esto es una cosa bonita. Tiene un prólogo de Blanca Hernández, muy bonito también, que también le agradezco y eso es lo que acaba de salir. Lo que va a salir ahora es un cuentito para niños, yo creo que es mi último cuento, dice que nunca se debe decir el último, pero es uno que hice para mi nieto, que es un niño lleno de rizos y se llama El Duende de los Rizos, aventura en la isla de Tenerife, y eso es lo que va a salir ahora.